y todo tipo de amenaza de la cual no están exentos ni las infancias ni los menores, por mencionar los casos más delicados, los adultos tampoco, y las mujeres y las disidencias sobre todo. Vamos a hablar hoy de esto, del nuevo camino del infierno, la violencia en redes, el nuevo, no sé si tan nuevo, camino del infierno, lo van a decir ellas, y tiene que ver con cómo se han multiplicado a través de esta tranquera del cielo que nos tiene el ciberespacio. No le podemos poner una tranquera al cielo, ¿verdad? Las vulnerabilidades que se abren a partir de huecos legales, a partir de un montón de cosas que vamos a tratar de poner en palabras y en visión. Una mesa muy interesante, una tarde muy interesante de charla para abrir este tema. Estamos con Ariana Del Porto, ella es abogada, exdirectora del Instituto de Género y Disidencias del Colegio de la Abogacía. ¿Cómo andamos, Ariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me decía Ariana hace un rato si ellos toman intervención una vez que ya hay una fiscalía interviniendo. Sí, exactamente. La intervención se da en lo que sería la Dirección de la Mujer dependiente de la provincia de Entre Ríos, cuando ya hay un juzgado de familia, en este caso, interviniendo. Y hacemos lo que es el abordaje en las mujeres que están viviendo situación de violencia en el marco legal de la 26485. Explica qué es la 26. La 26485 es la ley que se sanciona en el año 2009 para prevenir, erradicar y sancionar las violencias que viven las mujeres. Tiene una antigüedad del año 2009 que en este nuevo tema que estamos tratando, que es el espacio digital, lo viene a modificar una nueva ley, que es la Ley Olimpia, en el año 2023. Todo esto lo vamos a hablar, parece como muy entreverado, pero todo tiene que ver con todo, por eso, para poner las cosas y las ideas, y esa línea que tiene que ver con una historia de tiempo, en donde se da estos trazos. Estamos con Sandra Míguez. ¿Cómo andamos, Sandra? Muy bien, Claudia, un amiga, gusto saludar. colega y una investigadora desde hace muchos años de esta temática, ¿verdad? Hablamos de redes sociales. ¿Qué redes sociales abren la puerta a estas vulnerabilidades? Bueno, uno dice redes sociales y inmediatamente piensa en las más conocidas, Facebook, Instagram y demás. Pero además de todas estas, también están lo que utilizamos como mensajería, WhatsApp, Telegram. También están plataformas específicas que utilizan Internet, que son plataformas de juego para niños y que muchas veces entran allí para jugar y sin embargo se establecen canales de comunicación donde adultos aprovechan para infiltrarse y hacer cooptación de menores. Toda una serie de elementos que hoy utilizamos a través de Internet, que es la gran herramienta de este siglo, pero que a la vez nos plantea este gran desafío, ¿no? De ver de qué manera evitamos que por allí se cometan delitos o se haga una instigación a cometer delitos o captación o explotación, todo esto que se llama sexting, grooming, bullying, ciberbullying y todos estos términos en inglés, pero que hablan de base de todas las formas o las expresiones que tiene lo que hoy denominamos violencia digital o violencia telemática, que es lo que introduce justamente la Ley Olimpia en el marco del gran paraguas que es la Ley de Protección Integral hacia las mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes. Entonces la Ley Olimpia en particular mira con detenimiento esta problemática de la violencia digital y viene a raíz del nombre de Olimpia de una activista que es Olimpia Coral Melo, una joven mexicana que fue víctima de una situación de violencia digital y ella, después de atravesar el proceso judicial, impulsa el debate sobre esta ley que finalmente es sancionada en México y que luego también activa para que sea sancionada en el 2023 aquí en la Argentina, simplemente con el hecho de incorporar esta denominación. Ahora hay que ver cuáles son los alcances efectivos que tiene puede llegar a tener. Y por supuesto que vamos a hablar con quienes están en el área cibercrimen. Mariana Cotonaro, suboficial principal a cargo de la sección Delitos Sexuales y contra la Privacidad. ¿Cómo andamos? Bien, bien.
Es difícil estar en un área así en la policía, ¿no? Es un área muy particular, tiene sus peculiaridades, pero es un trabajo que hay que hacerlo. Que se hace en territorio también. Se hace en territorio, exactamente. Nosotros trabajamos ya sea con empresas nacionales, empresas internacionales. Seguimos la huella de cada uno de estas personas que cometen este tipo de delito y, por suerte, en la mayoría de los casos llegamos a una persona puntual. Se investiga y se llega. Se llega. Se llega. Qué bárbaro, ¿no? Sí. A veces hemos visto títulos que por ahí confunden porque dicen o dan cuenta de una red de pedofilia que tenía asiento en San Francisco, terminó teniendo algunos vectores y resortes en Paraná, y uno Correcto. no entiende, ¿no? Esto es así. Correcto, exactamente. Y es cada vez más recurrente estos títulos. Con el incremento de las redes sociales, el acceso a Internet, esta gente se junta y comparten un gusto propio. Entonces, eso lo que genera es que más adeptos y un incremento exponencial con el tema de distribución y demás. Ariel Escobar es comisario principal. Gracias por estar, comisario. Jefe de la División Cibercrimen. ¿Cómo andamos? Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, soy el jefe de la División Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos. Una de las áreas que tenemos en la división que se encuentra a cargo de la suboficial Cotonaro. Como ella explicaba, es un área muy complicada en el sentido de la investigación que se realizan. También se trabajan con material MASIC, explotación sexual infantil, pero es como también dice la suboficial que alguien lo tiene que hacer. Es un desgaste psicológico que lleva también al personal que realiza ese análisis de la información, pero siempre, o sea, la investigación que nosotros realizamos de la división es compleja, lleva su tiempo, trabajamos con empresas internacionales, que nosotros tampoco lo podemos obligar a las empresas internacionales que sea para ahora la información. Ellos tienen sus tiempos, su política de manejar la empresa. ¿Son colaborativos o son reticentes? Porque uno Son habla reticentes, más que nada. de empresas Sí, internacionales. son reticentes, pero sí aportan la información. Salvo algunas empresas como Telegram, por ejemplo, que es una de las que a veces es muy complicado obtener la información, pero la mayoría de las empresas internacionales nos dan la respuesta, pero bueno, no con el tiempo que uno necesita, pero la obtenemos, salvo que sea algo muy de relevancia, como hemos tenido en los últimos, no sé, creo hace 30 días atrás, esos casos de tema de amenaza a los colegios. Terrible. Bueno, en esos casos sí hemos tenido resultado inmediato porque estaban en riesgo más alumnos o la institución, y en esos casos hemos realizado requerimientos de emergencia y obtuvimos respuesta inmediata de las empresas internacionales. Y quiero saber quiénes están por Zoom. Y hemos invitado a Ana Fischer, comunicadora, docente, especialista en crianza cibersegura. Vamos a ver si tenemos retorno. Ana, ¿estás? En un ratito va a estar Ana. Y Constanza Besa es abogada, especialista en Derecho Penal y fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Abuso Sexual en Paraná. ¿Me recibís bien, Constanza? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo te va? Y bueno, la intención es saber concretamente, al día de hoy, estamos hablando de denuncias que se incrementan exponencialmente, estamos hablando de una trayectoria que tiene cuántos años y en qué punto estamos. Sí, en realidad, yo diría en los últimos 10 años, las denuncias en general de delitos en contextos de violencia de género o de violencia sexual específicamente se viene aumentando todos los años, en este momento histórico, pese a ciertos discursos que desde mi punto de vista intentan disminuir la cantidad de denuncias, sí creo que se viene sosteniendo la cantidad de hechos que se denuncian. Y específicamente con la violencia digital, lo que sucede, como lo decía Sandra, hay que pensar que esta violencia, que son los mismos ejercicios de las violencias hacia las mujeres y hacia las diversidades, que se da en otro ámbito. Lo que nosotros decimos es que lo que hace la Ley Olimpia es reconocer que estas violencias no solo se ejercen en el ámbito público o privado, analógico, sino que también en el ámbito digital como un escenario más de estas violencias. Y la realidad es que hoy en día la sociabilidad en general
pasa muchísimo por los ámbitos digitales, por lo tanto, cada vez se ven más estas denuncias en los ámbitos digitales. Desde mi experiencia en los casos que existen delitos y por lo tanto interviene la Fiscalía Penal, es un mecanismo más, un escenario más de los múltiplos que usa un agresor hacia su víctima. Claro. No es exclusivo. Y cada vez más va a ser un escenario cotidiano, digo, porque hoy por hoy las nuevas adolescencias, las nuevas niñeces, las nuevas realidades que uno tiene vínculos a través de redes sociales, digamos, cada vez más, ¿no? Sí, exactamente. Y también, como decían las personas que están presentes en el piso, todo el tiempo se están activando nuevas plataformas, nuevas herramientas para el intercambio de imágenes para, bueno, a nosotros nos pasa mucho, una mujer que viene sufriendo, no sé, violencias por parte de una expareja, cambia el número, genera nuevos perfiles de redes, utiliza nuevas plataformas. Hemos tenido casos que me escribió por WhatsApp, lo bloqueé, por Instagram lo bloqueé, por Mercado Pago me escribe para amenazar. Qué bueno, barro. cada vez hay más formas y más herramientas para el ejercicio de esas violencias, exactamente. Ni hablar en las juventudes, que en general toda la vida social, o pasa por ahí. Gran parte de la vida social pasa por las redes sociales y las plataformas digitales. Digo, y voy a la comisario en primera instancia, porque me imagino que no han sido pocas las acciones que están teniendo, sobre todo en contexto de mundial, donde el tema del juego clandestino está muy exponencialmente demandado, digamos, y los menores siendo vulnerables. El otro día leía un comunicado que salió desde el mismo Vaticano pidiendo a los poderes que correspondan que paren esto de las apuestas online para menores. Sí. Digo, ¿cómo estamos nosotros con eso? Porque, ¿por qué lo traigo a colación? Acaban de decir que es uno de los caminos por donde se coopta infancias, menores de todas las edades, ¿no? Claro, ahí es donde aprovechan, o sea, un pedófilo que estaría oculto con una identidad falsa y a donde capta a los menores que están jugando, o sea, y creen que están jugando con otro menor de la misma edad, pero atrás de ese perfil siempre hay una persona mayor o adulta y comienza ese juego online, pero después terminan manteniendo comunicación, ya sea por WhatsApp o por cualquier otro medio, y hasta que es captado esa persona, ese menor. Y ahí es donde se comienzan a solicitar imágenes explícitas, luego comienza una extorsión, y ahí es donde se genera todo un sistema de, bueno, que termina siendo una denuncia por grooming. Sandra, y digo, haciendo esa mirada retrospectiva que es necesaria para enmarcar esto en un contexto histórico y haciendo un poco la diferencia con lo que nos acaban del testimonio que escuchábamos recién, en el sentido de que ahora la cotidianidad, la vida social pasa por las redes. Digo, ¿qué puertas abre esto? Sí, pensemos que hoy nuestros vínculos están atravesados por la tecnología. Nos mensajeamos, concertamos citas, buscamos turnos de médicos, digo, todo lo hacemos a través de las redes, ¿no? Entonces, si bien es una gran herramienta que nos ha facilitado un montón de cosas la vida, también viene aparejado en los últimos años, cada vez con mayor difusión, este tipo de situaciones, ¿no? de vulneración de derechos. Y yo lo que quería también remarcar, porque si no queda como una abstracción, y cuando hablamos de la violencia digital, tiene efectos físicos, psicológicos, concretos, reales, daños que producen. Daños de los cuales quienes son víctimas dan cuenta que pasan mucho tiempo sin poder terminar de resolver esos traumas. Y eso es lo que está afectando a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, al mundo adulto. Los otros días tuve oportunidad de entrevistar a una integrante de la red de defensoras digitales y ella se define como una sobreviviente. Y yo le preguntaba el impacto que ha tenido en ella esta situación que comenzó a vivir en 2017, prácticamente hace 10 años atrás. Y me decía, yo todavía no puedo salir de una depresión. Digo esto para que... No es algo intangible. Exactamente. Y tiene daños, pensemos que si en una persona adulta puede llegar a impactar de esta manera, ¿qué es lo que sucede con niñas, niños, adolescentes que están en pleno proceso de formación? Son daños concretos, daños reales, en donde
se ven problemas físicos, problemas alimentarios, problemas psicológicos, problemas escolares. En el mundo adulto, gente que tiene que dejar y abandonar su trabajo o que es despedida, ¿no? Por todo este tipo de casos. De alcance que tiene la Exactamente. problemática. Ana, ahora sí, Ana está comunicada. Ana Fischer es comunicadora social, docente. Él es especialista en crianza cibersegura. Ayuda a las familias y a las escuelas a proteger a niños y adolescentes en entornos digitales mediante la prevención del grooming. Hola, Ana, ¿cómo andamos? Buenas tardes, un gusto desde Uruguay. Un gusto, Ana. Estamos aquí en Paraná. Está frío Uruguay. Acá hay un cielo así con algo de nube, pero está agradable. Es un día de invierno. ¿Y allá? Es hermoso, hermoso está el día. Yo estoy en el campo aparte, Mira. mucho sol. Bueno, y estábamos hablando de esto, ¿no? Que son las nuevas modalidades que introducen a las infancias, a las mujeres, a las nuevas realidades de los entornos digitales, ¿no? Y las violencias. Y decías, tu especialidad es asesorar para que ese entorno de espacio ciberseguro se hagan en un marco de seguridad, por eso hablamos de ciberseguridad. Digo, ¿acudís en carácter de asesor a las escuelas o las escuelas te llaman? Las escuelas me llaman y es muy buena tu pregunta de si esto es ciberseguridad en un entorno digital, porque justamente hace 9 años aproximadamente que yo empecé con esta temática y mi interés era asesorar sobre ciberseguridad, entendiendo a la ciberseguridad como este espacio digital en donde había que cuidar contraseñas, perfiles, la identidad, la huella digital y enseñar alfabetización digital. Lo que yo me encontré en el camino, que fue muy al inicio, pues yo empecé en el 2018 con esto, es que las madres, los padres, las escuelas, incluso lo que me escribían es diciendo, no sé cómo hacer para que deje de usar el celular, no sé cómo hacer para que deje de usar la tablet. Le propongo distintas alternativas y vuelve, ¿no? Y me empezó a pasar cosas como gente que vivía en lugares en principio paradisíacos, como la isla Honolulu, con un papá que me escribió que su nena de 5 años no sabía qué hacer porque estaba completamente todo el tiempo con la tablet. Entonces yo le dije de manera graciosa, bueno, yo voy a la isla y te ayudo a que dejes de usar, que la nena deje de usar la tablet. Entonces en realidad, primero empecé pensando en esto, ¿no? Que solo afecta lo digital. Y en el transcurso lo que me di cuenta que la ciberseguridad, cuando hablamos de ciberseguridad, no solamente tenemos que pensar en datos, sino que en qué les está pasando sobre todo a las infancias y en las adolescencias en su neurobiología, en su fisiología. Yo soy licenciada en comunicación social, especialista en investigación y dije, pero ¿qué tiene que ver esto con las contraseñas? Claro. ¿No? Porque yo quiero enseñar contraseñas, pero nadie me preguntaba por contraseñas ni cuestiones de ciberseguridad. Y a lo que fui hace ya casi 10 años atrás fue a leer los papers. Y cuando leí los papers me dolió la panza, porque dije, ¿quién va a querer escuchar esto? Porque acá no solamente tenemos que hablar sobre los riesgos clarísimos de esta gran y cada vez mayor comunidad de depredadores que están atentos para cómo pueden llegar hacia las infancias, hacia las adolescencias, sino que tenemos que ver la cantidad de horas de exposición que están pasando niños y niñas frente a pantallas, y eso afecta su neurobiología. Qué bárbaro. Lo que yo encontré es que este tiempo frente a pantallas es tan desregulador para el sistema nervioso que desorganiza y desincroniza los distintos sistemas biológicos. Por sistemas biológicos me refiero al sistema endocrino, que son las hormonas, al sistema musculoesquelético, al sistema digestivo, a la visión, a la vista,
Y esto trae aparejado como consecuencias por otro eslabón fundamental es que afecta al sueño, al descanso. Y el descanso es crítico en una etapa del neurodesarrollo. Lo hablábamos acá hace muy poco tiempo, lo que provoca tantas horas de los chicos que pasan noches enteras sin dormir, cómo afecta no solo desde el punto de vista pedagógico, sino de la salud mental, sino de su salud biológica y demás. Hay una causa y yo les voy a ir preguntando porque uno dice Paraná Hot. A mí cuando me dijeron Paraná Hot no tenía la más mínima idea de lo que se trataba esa causa. Y es una causa que, tiene en el centro del debate estas cuestiones de vulnerabilidad, sobre todo de jóvenes. ¿Quién quiere empezar? A ver. Sí, en primer lugar, decir que muchas veces los casos que aparecen y a los cuales a veces nos referencian a distintas organizaciones, como la Red de Periodistas de Entre Ríos y demás, muchas veces también tenemos que tener en cuenta hasta dónde podemos comunicar estas cosas y hasta dónde hay que preservar para que justamente no se borren las pruebas, para que se puedan conservar los procedimientos que den con los responsables de esos sitios. Entonces, acá también tenemos que apelar a la responsabilidad que tenemos como periodistas y comunicadoras y comunicadores. Pero como decíamos al principio, esto no es solamente de Paraná. Lo que llama la atención es que aquello que a veces vemos en lugares remotos, cuando fue el caso de Gisette Pelicot en Francia, ¿no? Esta mujer que era abusada por su marido y subía los contenidos también a una red y demás, aquello que vemos como algo lejano es algo que está sucediendo en nuestro medio. Exacto, no quiero ni vulnerabilidad, ni saltar los procesos que hacen las cuestiones que hacen al debido proceso, pero sí decir que esto está acá nomás. Exactamente, digamos. exactamente. Uno habla de París, Francia, entonces exacto, allá, pero eso pasa acá. Porque el mundo, a partir de estar entretejido en este espacio sí, y global, nos permite esto. Y hay algo que a mí me parece que es fundamental de remarcar, que no se trata solamente cuando empiezan a investigar, y esto podrán decirlo acá quienes son especialistas en este tema, cuando empiezan a investigar sobre estas cuestiones, no es solamente la difusión de una imagen de contenido sexual no consentida. Hay otro tipo de delitos. Hay violencia directa, concreta, amenazas, hay extorsión, pero además hay violencia física. Hay daño que se jactan en estas redes y en estos grupos de estar cometiendo. Ya voy enseguidita a vos. Está Constanza Bes, abogada, especialista en Derecho Penal, fiscal de la Unidad Especializada de Violencia de Género y Abuso Sexual. Constanza, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en relación a esto mismo que planteabas de la última denuncia, coincido también en que nosotros no podemos hablar de las circunstancias de un caso concreto porque en todo caso sería la persona damnificada la que debería decidir, pero sí es útil, como pasó en este caso, poder contar para que las personas sepan qué se puede hacer, a dónde se puede recurrir, ante cualquier situación que se pueda considerar violencia, cualquier tipo de violencia, pero estamos hablando de la violencia digital. Se pueden radicar denuncias en cualquier dependencia policial, comisarías, divisiones especializadas. Existe la posibilidad de hacer la denuncia por medio digital, justamente en la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Provincia, y bueno, por supuesto también en la Fiscalía. Y lo que sucede justamente con la Ley Olimpia, como la Ley Olimpia viene a modificar, a ampliar, digamos, la Ley 26485, como decían al inicio, es una forma más de las violencias. Y en nuestra provincia la competencia se divide según haya delito o no haya delito. Entonces, ante una denuncia así, ¿qué es lo que pasó con esta? Intervino un juzgado civil o de familia, depende del caso, para dictar las medidas que justamente la Ley de Protección Integral nos permite, que son medidas que tienden a hacer cesar esas violencias o los efectos de esas violencias, sobre todo, y por eso se las conoce como medidas protectorias, porque no son de carácter sancionatorio la mayoría de las veces, pero sí son protectorias.
Entonces, los juzgados no penales tienen esta competencia que es esencial en el caso de violencias, y luego, si existe un delito, intervendrá un fiscal penal. Digo si existe un delito porque esta violencia que se ejerce en el ámbito digital a la vez puede constituir delitos penales. Hacemos ahí un paréntesis porque quieren complementar, Ariadna, la doctora, quiere complementar esta información. Sí. Porque si ese hecho no constituye un delito, esa mujer no queda desprotegida, esa mujer, esa infancia, sino que se activa lo que es el protocolo de la denuncia, que si estamos en una ciudad grande, que hay multifueros que se llama, va a intervenir el juzgado de familia, el juez de civil, en una ciudad chica interviene el juez de paz, y esta 26485 da un abanico de posibilidades al juez no taxativo, es decir, el juez puede tomar medidas de protección y no están enunciadas de manera cerrada. Y ahí viene la parte inventiva del juez, que ¿qué hace? Oficiar a las redes para que dejen de publicitar, al presunto agresor se le puede implementar medidas de dejar de publicitar, pasar mediante medios de comunicación esas medidas bajo sanciones, que puede ser dar de baja sus propios perfiles, bloquear esa mensajería, si tienen recursos económicos puede venir una sanción pecuniaria. Por eso es importante que la comunidad sepa que si esa víctima, lo que se ejecutó sobre esa víctima no es un delito penal, va a tener la protección bajo la ley 26485 a través de los otros fueros, familia, civil o juzgado de paz. Exacto. Es como muy específico por un lado, porque es un lenguaje específico del derecho. Y uno pregunta desde las organizaciones internacionales que se han ocupado de proteger la minoridad, que es el paraguas internacional que protege a las infancias, a las mujeres, a las minoridades. ¿Cómo actúa ese paraguas en estos casos? ¿O no tiene efecto, digo? Sí, porque con la reforma constitucional del 94, todos lo que son los tratados internacionales con contenido de derechos humanos forman parte de lo que es el bloque constitucional. Entonces, si hay un conflicto de leyes, estas leyes están al nivel de la Constitución Nacional, entonces todo ese contenido de esta normativa entra a jugar en lo que va a tener el juez para decidir. Es decir, el juez va a mirar la 26485, pero también se puede nutrir para tomar esa decisión de las convenciones internacionales. Perfecto. Nosotros tenemos que encontrarnos con una pausa. Estamos a las 17:03, la hora de la República Argentina. Nos vamos, como siempre, a la pausa con una recomendación. Nosotros apuntamos siempre a cuidar y preservar la salud. Ustedes saben que el medicamento es un bien social. El medicamento tiene una trazabilidad que hay que cuidar. Medicamento seguro hace al cuidado de tu salud. El medicamento seguro lo receta un médico y se adquiere únicamente en farmacia. Una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Vamos a la pausa, volvemos. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos.
Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. 799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. El 11 es Paraná. Es información y es tu compañía. Con vos. De esta realidad nueva en la que nos involucramos, porque hay sociedades nuevas que se acomodan a las nuevas realidades. El hombre es el hombre en sociedad, decíamos cuando estudiábamos nosotros. Hoy el hombre es en tanto tiene su contacto a través de las redes sociales. Porque los vínculos, porque las realidades, porque las amistades, porque todo, desde, como decía Sandra, desde un turno médico hasta una salida se acuerda por las redes sociales. Estudiamos, nos capacitamos, todo en torno es digital. Y esto trae abierta una puerta de vulnerabilidades para el delito. Por eso estamos hablando de la violencia en redes, el nuevo infierno que aqueja a las mujeres, a las infancias, a las adolescencias, a las diversidades. Y mientras avanzábamos en definir el perfil, el encuadre jurídico y tratábamos de tirar algunas líneas conducentes a cómo ataco, cómo me defiendo de esto, vamos a escuchar a Noelí Lima, licenciada y profesora en psicología. ¿Cómo andamos, Noelí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que tener, hoy Sandra lo ponía muy bien el ejemplo, porque no estamos hablando de algo intangible, decía, es algo que trae consecuencias, ¿no? Totalmente. Ante todo, aclarar, bueno, en mi caso fui víctima de una, digamos, se difamaron imágenes sin mi consentimiento, pero como bien decía Sandra, la violencia digital engloba mucho más que eso, ¿no? Va desde las amenazas, las humillaciones, el bullying, ¿no? La privación de la privacidad de uno también, porque uno lo que en realidad más se siente en ese sentido es expuesto, ¿no? Hay un daño psicológico y social que muchas veces no se ve. Porque en particular la violencia digital creo yo que tiene este efecto, ¿no? Que pareciera que cuando se deja el celular, se apaga el teléfono, ya está, ya terminó. Y no, en realidad las consecuencias para la persona, para la víctima, van mucho más allá de eso. Y también está este efecto también que creo yo que traen las pantallas, que tiene que ver con una deshumanización, digamos, como que nos olvidamos que detrás de eso hay una persona que también tiene que vivir en sociedad después de lo que le pasó, ¿no? Tiene que vivir en sociedad y reinserción social. Hay que trabajar el prejuicio en esta sociedad, en sociedades que son como más conservadoras. Paraná no tiene una semblanza de sociedad avanzada o futurista. No, y así como Paraná puede ser un pueblo en Federal o en Concordia o en Ibicuí, hay que manejar el prejuicio en esas zonas, ¿no? Habría que cambiar la mirada también. A ver. Porque está mucho la mirada en la víctima. ¿Cómo te vas a tomar esa foto? ¿Cómo vas a grabar en video? ¿Cómo lo vas a compartir? Lo primero que se piensa. Es una situación de confianza y es siempre la culpa a la víctima.
y el victimario y aquel que lo distribuye, porque uno deposita su confianza en distribuir una foto, un video en alguien y ese alguien quiebra la confianza. Entonces tenemos que dejar de revictimizar a la víctima. Sí, además, como decía Constanza, ¿no? Antes se pensaba que en lo analógico y ahora en lo digital. Es lo mismo que cuando antes se decía, bueno, pero ¿con quién andaba? ¿Dónde estaba? ¿Por qué andaba con una pollerita tan corta? Hoy es lo mismo, es decir, la mirada se vuelve a poner en la víctima y no en quienes cometen el delito, que son los victimarios, ¿no? Y que fíjate que generalmente son varones. Hoy hablábamos con el jefe de ciberdelitos, decía, generalmente todos los procedimientos terminan dando cuenta de la responsabilidad de un varón. Y esto también hay que decirlo porque es parte de ese cambio cultural que necesitamos para tener una sociedad más justa, más equitativa y menos que genere menos daños, ¿no? Estos delitos están centrados también en estos estigmas o en estos estereotipos en donde siempre se culpabiliza a las mujeres o siempre, a las infancias, que es también una forma de feminización de la violencia, ¿no? ¿Querías decir algo? No, coincido en este punto, ¿no? En el que siempre se apunta bastante a cuestionar a la víctima, y que no dejemos de destacar también la importancia, ¿no? De justamente no juzgar, de no cuestionar, de escuchar y validar el relato de la persona y también respetar los tiempos que tiene para hablar cada persona. Digo, porque por ahí también se piensa, ¿y por qué tardó tanto en decirlo? ¿Por qué tantas veces no lo dijo ni bien lo pasó y demás? Y es que justamente demora, ¿no? O sea, lleva un tiempo, es un proceso poder decir, sí me pasó esto, sí fui violentada, humillada, expuesta, etcétera. Hay una ley en ese sentido también, que es la del respeto por los tiempos de las víctimas. Y esto es importantísimo porque cada persona procesa estas situaciones del modo que puede, con los recursos que tiene y en el tiempo también que le cabe. Es como si pensáramos en cualquier duelo, ¿no? ¿Por qué una persona procesa más rápido que otra la pérdida de un ser querido, por ejemplo? En esto es lo mismo, es decir, cada persona tiene su tiempo para poder decirlo, para poder afrontarlo, para poder denunciarlo inclusive. Ana, vos me decías, estás en Concepción del Uruguay y recién a partir del testimonio que escuchábamos, ¿no? Una persona que, que de alguna manera vivió o la atravesó una experiencia de este tenor, digo, y hay que volver del prejuicio, decíamos nosotros, porque una vez que pasaron los tiempos, lo procesé, me animé, llegué a una fiscalía y lo denuncié. Digo, el impacto social y los entornos. ¿Qué me puedes decir de esto? Primero, estoy en Montevideo. Ajá. Pero después estamos viendo, creo, como un nivel micro, pues, centrándonos en la víctima, incluso en el responsable, en el culpable, pero tenemos que ampliar el lente para poder ver que esto es un problema sistémico. Exacto. Que estamos justamente, llega a esta ciudad que no es tan grande, no es una ciudad capital, o una metrópolis tan grande, sino que lo que estamos viendo es que esto se da en Argentina, se da en Uruguay, se da en Estados Unidos, se da en Francia, se da en Italia, se da en China, se da en Japón. Entonces, que se da en Rusia, se da en distintos, estas violencias están atravesando, no hay capa social que se salve de estas violencias, no tiene que ver con los recursos económicos, ni siquiera tiene que ver con los recursos simbólicos. Lo que yo he encontrado a lo largo de estos años, que ya he tenido la oportunidad de comunicarme con gente de más de 33 países y que llevo miles y miles y miles de registros, de conversaciones con personas que han sido afectadas de distintas maneras, no solamente con violencia, sino con uso problemático de pantallas, es que no podemos seguir pensando en mirar el lente micro. Necesitamos ver qué está sucediendo con estas plataformas y poder dar un paso atrás y poder decir en principio de qué forma fue creado el espacio de Internet
esta gran infraestructura y de qué forma es que nosotros, hace un minutito estaban mencionando las redes sociales, ¿no? Sí. Que decían, bueno, lo hacemos por redes sociales. ¿Qué son esas plataformas? Y poder diferenciar de lo que hay, de lo digital. En este momento estamos haciendo una llamada por Zoom, en principio casi sin costo o con un bajo costo y pudiendo perfecto, dar imagen, información de audio, calidad. todo, sí. Dar información de calidad y tal, con una imagen nítida y todo esto, pero lo que no estamos viendo o lo que sí se está empezando a ver es la responsabilidad de las grandes tecnológicas, de las grandes empresas y poder diferenciar lo que es la tecnología, el Word, el Excel, un Zoom para hacer una llamada informativa. O aprender algo puntual en un entorno educativo cuidado por un adulto, a poder darnos cuenta que tenemos una tecnología persuasiva. Quiere decir que es una tecnología que está en busca de captar más y más nuestra atención. Y pareciera que me estoy yendo de tema, pero no, porque estamos hablando de infancias, de niños, primero con mucho tiempo de pantalla. ¿Y qué lleva el mucho tiempo de pantalla? Que cada vez los contenidos son más extremos. A veces nos pueden parecer, están jugando, pero no, ¿por qué? Porque la violencia empieza en los videojuegos. Hay videojuegos que están jugando niños de 5 años que tratan de violar a otra persona, de matarla. Y entonces estamos generando una insensibilización, una tolerancia a la violencia y una naturalización de la violencia que no puede seguir. Hoy en día, lo simbólico de la violencia en los juegos es terrible. Estoy hablando de hace 30 años, los primeros jueguitos que aparecieron con la internet, con el mundo globalizado, que todos aplaudimos de pie, nacimos al mundo globalizado. Lo primero que hicieron es cooptar a los más chiquititos con un juego espantoso, que yo me acuerdo que me daba, porque tenía hijos chicos en aquel entonces, y era todo el tiempo matar al otro. Bueno, ahora me estoy enterando también de violar al otro, empezar a hacer el corrimiento, el barrido de todo lo que es el valor moral. ¿Lo entiende la gente cuando vos vas a los cursos de capacitación de que eso tiene una ideología y esa ideología tiene un contenido que viene a formatearme para que yo corra el valor moral, ético, particular que cada uno trae como bagaje de riqueza espiritual? Hay una frase que yo repito mucho y es, las regulaciones van a llegar. Ojalá. Si nosotros solo esperamos que las personas, que el último eslabón de la cadena pueda tomar conciencia y hacer un uso saludable, eso no va a suceder. No existe un uso saludable cuando estamos hablando de cerebros en desarrollo que no tienen capacidades de discernir, de poder luchar contra un algoritmo que está programado con miles y millones de dólares y con las mentes más capaces para poder trabajar sobre nuestras vulnerabilidades. Ni siquiera los adultos podemos manejarnos y decir, bueno, voy a usarlo tanto tiempo porque estoy dejando de lado de hacer tareas importantes y estoy sacando mis prioridades. Entonces acá lo que yo hablo con la gente y cuando voy a las escuelas y demás y cuando atiendo casos particulares, lo que yo digo es, bueno, podemos estar poniendo parches, podemos ir tomando conciencia, pero lo que necesitamos son regulaciones. Ahora mismo hay varios países a nivel mundial, y es una tendencia que se está dando, que están empezando a regular. Hay que regular a los videojuegos, hay que regular a la inteligencia artificial, hay que regular a las redes sociales y también tenemos que regular qué tipo de dispositivos usan, cuánto tiempo y desde qué edad. Y esto no es ir en contra de la tecnología, no es ir en contra de la innovación, porque podemos hacer millones de leyes y que las leyes estén muy bien redactadas. Podemos incorporarlo en la Constitución, como lo hizo Chile, que Chile acaba de incorporar hace poquito los neurodatos dentro de su Constitución. Sin embargo, nada de eso va a alcanzar si nosotros ciegamente seguimos exponiendo a las infancias y a las adolescencias a una tecnología donde estamos poniendo la responsabilidad únicamente en las familias o, peor aún, únicamente en los menores. Hagamos una pausa ahí. Regulación, se habla de esto y la pregunta la tiró al panel.
Sí, el tema, lo importante saber es que justamente las leyes que trabajan en lo que es la erradicación de la violencia contra la mujer no solamente entran en jugar en la sanción, también hablan de la prevención. Entonces, desde la prevención es donde se pueden empezar a trabajar estas regulaciones. Siempre hablando en perspectiva de género, porque tomando un poco, como decía recién, es que hay un cambio de paradigma en la sociedad. Los niños, la calle ya no es un lugar seguro. Entonces, esos papás que trabajan todo el día, los niños están en la casa porque la calle ya es un lugar peligroso y están en redes constantemente haciendo uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque no hay recurso económico a lo mejor para contratar a un tercero, tercerizar el cuidado, que sería a través de un espacio de cuidado, de las infancias, un jardín, lo que sería el tema de una niñera. Entonces, es importante que no depositemos, como dice, el cuidado de las infancias solamente en la familia. Y es a través de esto, de las posibilidades de apertura de esta ley, que habla el tema de empezar a regular el uso de estas cuestiones. Ahí me hablan, me decían, ¿no? Hay múltiples maneras y formas de, y me voy a ir al área de ciberdelito, de cooptar a estas infancias, adolescencias, mujeres, porque a veces uno que hace uso de las redes no tiene dimensión de dónde está entrando o de dónde entraron los chicos. ¿Vos tenías algún par de ejemplos? Mira, justamente teniendo en cuenta esto de las regulaciones en redes que estábamos hablando, las redes están reguladas. Sucede que estas personas que se dedican a delinquir conocen de esas regulaciones y entran por la puerta trasera, como quien diría. Por ejemplo, usted manda una solicitud de amistad a una persona X. ¿Esa persona X la acepta o no la acepta? Ahora bien, el programa, la red social, está justamente regulada en que cada uno tiene la potestad de aceptar o no. Las personas, estas personas que se dedican a captar menores con fines comunes y corrientes, el grooming, lo que hacen es ingresar a plataformas digitales de juegos, se hacen amigos, no pueden intercambiar fotos ni videos porque la misma plataforma lo regula, entonces intercambian teléfonos. Al intercambiar teléfonos ya se van a una aplicación de mensajería, donde efectivamente tienen acceso a me envío una foto o un video. Entonces, estas personas, estos groomers que andan en toda la red, justamente hacen esto, estudian sus objetivos y saben cómo captarlos para llevarlos a un lugar donde pueden obtener lo que buscan. Qué bárbaro. Sandra, ¿vos querías agregar algo? No, me quedé con algo que decía Ana, que me parece fundamental, porque si no queda como que la responsabilidad parece que es individual. Y acá estamos hablando de un fenómeno social, un fenómeno internacional. Que tiene alcances que van más allá incluso de la legislación o los protocolos o las regulaciones que pueda tener cada país. Pero sí me parece que es importante profundizar en todo lo que tiene que ver con la articulación entre los organismos. La policía, los juzgados, las áreas de prevención, las áreas específicas, ¿no? Como áreas de la mujer, de niñez y demás, porque ahí sí es también donde a veces la dilación en la resolución de este tipo de situaciones lo que hace es volver a poner en un lugar en donde parece que no hay respuestas. Entonces esto es muy importante. Digo, si la persona que va a denunciar tiene que saber todo el conjunto de leyes para hacer una denuncia y es poco práctico. La persona se siente víctima, tal vez no conoce con exactitud lo que el alcance o la magnitud del delito y sin embargo, para ser precisa la denuncia tiene que tener herramientas. Y eso tiene que modificarse para hacerle más simple también la posibilidad de acceso, ¿no?, a la justicia. Y por otro lado, programas en términos generales, educativos, de los medios de comunicación, este programa, digo, que permitan profundizar sobre estas problemáticas y también en generar el debate y el consenso social para encontrar alternativas de solución. Sin preconceptos, sin estigmatizar situaciones, sin excluir a nadie, porque digamos, como vemos, la franja etaria se ha corrido desde edades muy pequeñas hasta las adolescencias y las adulteces también, que te puede pasar,
que algún contenido que subiste, que era particular propio, fue manipulado de una u otra manera y empieza a circular. Digo, la cuestión del asesoramiento, el acompañamiento no es menor para decidirme, para tomar la decisión. Me levanto de esto, tomo la decisión y a partir de ahí va a empezar un sinnúmero de interrogatorios. A ver, vamos a ir generando fluidez en el sentido de cómo hago. Cada una me aporta un poquito. Yo me quedaba con algo que comentaba ya recién, en esto de que pareciera que las pantallas te dan como una suerte de pérdida de responsabilidad individual. Entonces, en esa, si se quiere, sentido de pertenencia en un grupo y demás, pareciera que cuando algo se comparte, estoy detrás de una pantalla y me escondo detrás de eso, entonces como todos lo hacen, yo también lo hago. Las situaciones de violencia digital se sostienen porque hay personas que comparten, que comentan y que consumen ese contenido, si no, no sucedería. Entonces, como hablábamos recién, ¿no? Correr el foco de la víctima y empezar a abrir espacios de reflexión de por qué se comparten, con qué fin, y trayendo esto que hoy mencionábamos, esto de que en su mayoría eran hombres. Entonces digo, ¿por qué no cuestionar y preguntar ahí si un hombre, por ejemplo, conoce a alguien que hace estas cosas, preguntarle, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo te sentirías si fuese una persona tuya conocida? Y abrir eso, tener esas conversaciones para también poder prevenir eso, porque si no se comparte, esa violencia dejaría de existir. Sí, alguna manera de aportar también cómo hacer para hacerlo fácil. Bien, nosotros necesitamos datos concretos. Por ejemplo, de perfiles de redes sociales necesitamos el enlace, la URL que está arriba. Con eso nos basta y nos sobra para investigar a la persona que está detrás de esa red, que puede ser una persona X. Bueno, nosotros descubrimos quién está detrás de eso. Puede ser que sea una persona X o una red, porque no siempre va a haber una red. Exactamente, pero nosotros necesitamos eso solamente, que es inamovible, que es único para cada usuario en redes. Respecto a correr el foco de la víctima y llevarlo al victimario o a los victimarios que sostienen esto, hay que hacer como un cambio de paradigma y volver a charlar sobre cuestiones culturales. Y lo que están mostrando en este momento es una herramienta digital que es de Estados Unidos, es una ONG, donde usted puede en acto de confianza compartió una foto o un video con otra persona y esa otra persona empezó a divulgarlo, pero usted tiene en su poder ese video o esa foto, puede a través de esa plataforma solicitar la baja de las redes que forman parte de cualquier red, del contenido, de las que forman parte, en particular cuando usted va a participantes, ahí le dice quiénes forman parte. Instagram, Facebook, Tears, todas esas redes, las más comunes, forman parte de eso. Entonces, inmediatamente usted no es que sube y comparte su foto privada íntima, sino que la proporciona para que dentro de la misma plataforma se hashee. ¿Qué es el hash? Es la identidad que se da a ese documento digital. Entonces, esa identidad que es única para ese documento, la comparte a través de todas esas plataformas. La plataforma detecta eso e inmediatamente le da de baja. Hay plataformas para mayores de 18 años y menores de 18 años. Nosotros lo que hacemos es recomendar a la persona víctima de la difusión de material no consentido que ingrese a esas plataformas o a los padres responsables de los menores. Sandra, antes de comenzar el programa hablábamos de redes y quiero que lo repitamos. Porque yo decía, ¿cuáles son las más comunes? Y vos hablabas, hay algunas que, como Tears, creo que dijiste. Roblox también, que es una plataforma de juego que las enumeres para que la gente, que por ahí puede ser un adulto mayor, que esté a cargo de sobrinos, hijos y demás. Sí, las redes, viste, como decíamos, van mutando. Entonces hoy pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, Roblox o cualquiera de estas, TikTok, estas más conocidas, pero también aparecen, todo el tiempo están apareciendo nuevas. Creo que lo importante también en el sentido de lo que preguntabas, Claudia, es que hay muchas organizaciones que están trabajando con esta temática y aquellas personas que se sienten víctimas de una situación
pueden pedir el asesoramiento, el acompañamiento y también porque son cuestiones que motivan mucho el interés y a veces se cae en vulnerar algunas cuestiones, ¿no?, de derechos. Entonces también hay que plantear estrategias de comunicación, por supuesto, respetuosas de los derechos de las personas. Y capacitaciones. Nosotros desde la red de periodistas, desde la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Argentina, estamos trabajando en estas temáticas, estamos desde 2016 formándonos y desde el 2019 elaborando materiales que tienen que ver con guías, con recomendaciones prácticas, para no solamente para acompañar a personas víctimas, sino también para prevenir. Quiero escuchar a Constanza, que es fiscal y bueno, nos debe dar 2 o 3 tips a la hora de estar alertas, estar atentas, cómo empezar a prevenirnos o a defendernos. Sí, especialmente yo la escuchaba a Ana, bueno, especialistas que por supuesto saben mucho más que cualquier abogado en general, pero sí es importante con las niñeces, es importante sostener el diálogo, no solamente tener un control parental, que es una aplicación del teléfono, es charlar todos los días, así como charlamos con mis sobrinos o con niños que me rodean de cómo les fue en la escuela, bueno, qué hicieron durante el día, porque es la forma de que el niño o la niña entienda que puede mantener un diálogo con la persona adulta que tiene enfrente y que puede confiar en esa persona. Traigo lo que decían también las compañeras en el piso, las situaciones donde las situaciones traumáticas o de vulnerabilidad cuestan mucho contarlas. Por eso nosotros tenemos receptado la Ley de Tiempos de la Víctima y distintos protocolos y mecanismos para escuchar a la persona víctima. Una de las formas es mantener este diálogo, saber como persona víctima que podés confiar en la persona que tenés enfrente. Entonces eso me parece lo más importante. Después sí es importante también, como explicaban la suboficial, resguardar todo lo que se pueda, tener justamente ese acceso a los dispositivos que utilizan niños o niñas, o incluso las mujeres que sufren este tipo de violencias, poder resguardar, poder guardar la información, poder compartirla con tu hermana, con tu amiga, que no seas la única que está soportando esa situación. Y después es importante que sepan, porque también lo decías hace un rato, que lo más importante en trabajar con perspectiva de género y de niñez es no sacarse el lazo, y lo voy a decir en criollo para que se entienda. La persona llega con una situación problemática, por ejemplo, difundieron imágenes íntimas de una expareja como un modo más de violencias, llega a una comisaría, a una división especializada, a la fiscalía, a la mesa de información permanente. La autoridad que está tomando conocimiento no puede decirle a la persona víctima, no, eso a mí no me corresponde, yo no es en esta oficina. Nosotros como autoridades del Estado tenemos la obligación de receptar la denuncia o la situación y canalizarla nosotros por el lado que corresponda. Doy un ejemplo concreto. Hay una denuncia que puede ser violencia digital, pero no constituye delito y se recibe la denuncia igual en la fiscalía y el fiscal se lo remitirá a la jueza civil que esté de turno, pero no puede el fiscal decir, no, yo no te voy a tomar la denuncia porque no es delito. No sé si se comprende esto, sí, porque correcto. Justamente son todos estos puntos a los que las víctimas pueden acceder. Correcto. Y somos nosotros como representantes del Estado en ese sentido. Sí o sí en se nuestro tiene que deber de tomar la vida y denuncia. licencia. Sí o sí se tiene que tomar la exposición. La denuncia se tiene que tomar sí o sí, luego se canalizará por los medios que corresponden. Y se le dará la entidad que tiene que tener. En ese sentido, nosotros dentro de la misma policía, el área cibercrimen está capacitando a las distintas reparticiones para cuando tienen que recepcionar este tipo de denuncia, cuáles son los datos técnicos que necesitamos al momento de investigar. Entonces, es dentro de una capacitación interna de la policía que hacemos. 5 minutos excedida ya estoy, pero gracias por haber venido. Por favor. Es un tema muy delicado, como vemos tiene aristas sobre las que hay que profundizar mucho, muchísimo, y tenemos que tener el tenor, el criterio
el criterio y el conocimiento suficiente como para ir con las manos correctas a pedir ayuda a los lugares del Estado correctos para que esto se tome. Como hay que atravesar muchas cuestiones internas, me parece más, ¿no? Sí. Que tiene que ver, lo hago, no lo hago, con quién voy, me van a revictimizar o no. Si es o no delito se verá cuando actúen las autoridades. La denuncia se tiene que tomar, sí o sí. Gracias por haber estado. Gracias a vos, Claudia. Gracias. Gracias a quienes estuvieron en el panel. Nosotros, como siempre, día